Siempre ha sido como mi naturaleza vender algo. De hecho, muchas veces siempre dicen como, oye, Dakota, qué suerte que tuviste con My Cocos. Y yo en verdad digo, pucha, yo creo que no fue nada de suerte porque para atrás hubo un montón de intentos que fallaron. Toda esta historia es súper relevante para un emprendedor. ¿Cuándo empiezan tus vetas de trabajo y emprendimiento y negocios propios y intentar de hacer negocios? Creo que tomar decisiones rápidas y sin ego, como sin dolor, es una de las cosas que más admiro, por lo menos de nosotros mismos y de mis socios. Y es que como que no tenemos miedo al fracaso. Mira, qué bueno que lo cerramos rápido porque vimos que ya no estaba siendo rentable. ¿Cuánto factura My Cocos actualmente en todos sus países? Como 15 palitos verdes más o menos. Volvamos un poquito para atrás. ¿Cuándo llega esta idea de una máquina de afeitar masculina? Con Peras y Finanzas es auspiciado por XTV, MedLife, AFP Habitat, Patrimor. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Con Peras y Finanzas. Y estamos en el capítulo emprendedor. Estamos con una emprendedora extraordinaria, emprendedora mujer que tiene los huevos bien puestos, como se dice. Se trata de Dakota Miranda. ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien también. Oye, si dije los huevos, para que nadie mal piense, porque ella es fundadora de My Cocos. My Cocos y My Huevos. Y My Huevos también. Mira, imagínate, va a tener los dos nombres ahí. ¿Cómo está? Ahora sí. ¿Cómo está? ¿Quién es Javier? ¿Quién es Dakota Miranda? Contemos el principio antes de la empresa. Dakota Miranda es mujer, mamá, emprendedora y fundadora de My Cocos, que yo creo que es una de las empresas más conocidas, pero también tengo otra marca en paralelo que es Ment, una marca de nómadas y viajeros digitales. Los dos son modelos de negocio e-commerce, pero My Cocos es como la guaguita que da que hablar. Entonces casi siempre, de hecho es como Dakota de My Cocos, pero no, también está la otra. tengo mi otra empresa. Sí, exacto. Como el hijo del medio, ¿no? Sí, literal. ¿Y y la otra empresa vende viajes? No, vende mochilas. ¿Mochilas? Mochilas y artículos para viajeros. Mira. O personas como nosotros, nómadas digitales, que andamos siempre llenos de cablecito, que tenemos muchas cosas, que estamos trasladando de una parte a otra. Mochilas diseñadas, pensadas en ellos, que básicamente somos nosotros mismos. Me llama la atención. Parece que ese es como mi perfil. Alguien que no tiene oficina todavía, que se mueve todo el rato. Me suena a una historia conocida. Bueno, buenísimo. Ya. ¿Y cómo comienza este mundillo del emprendimiento? ¿Por qué te metiste en él? Y todo eso, al tiro la pregunta, porque me imagino que a alguno le llamó la atención. Miranda. Miranda. Porque mi papá fue a comprar cigarros y nunca volvió. Al estilo de los Simpsons. Exacto. Fue de esos. Exacto. Entonces, por eso Miranda, por los apellidos de mi mamá se repiten 2 veces. Entonces, desde la infancia tenéis representantes mujeres con los huevos puestos. Sí, literalmente. Yo creo que, de hecho, mucha de la energía masculina que tengo yo hoy en día, mi terapeuta dice que es por eso. Mira qué interesante. ¿Y cuándo empieza todo este mundillo? ¿Cuándo te empiezan a traer los negocios? ¿Desde niña trabajaba? ¿Qué pasa Desde en tu chica. infancia? Sí, desde chica. Yo me acuerdo que desde que, no sé, tenía 5 años le vendía masaje a mis tías, como ya masaje a 50 pesos. Y mi tía me pagaba los 50 pesos y yo le hacía masaje. Y yo anotaba en un cuaderno así 50, tía Marisol. O sea, como que desde que tengo memoria, siempre fue como muy nativo de mí vender cosas o entregar servicios. Después ya estaba en el colegio y me acuerdo que iba a la feria y compraba como los típicos perlitas, aros de perlita, compraba los 12, los cortaba y vendía aros a mis compañeros. Se los vendía, no sé, a 500 pesos cada uno. Entonces, desde que soy chico, desde que tengo memoria, siempre ha sido como mi naturaleza vender algo. Siempre hay la venta, el menudeo. Sí. De hecho, muchas veces siempre dicen como, oye, Dakota, qué suerte que tuviste con My Cocos. Y yo en verdad digo, pucha, yo creo que no fue nada de suerte porque para atrás hubo un montón de intentos que fallaron. O sea, tiendas de joyas, tiendas de ropa, tiendas para ciclistas, tiendas de frutos secos, hamburguesas de soya. O sea, hubieron un montón de cosas. Te metiste en varias cosas. Claro, y sí. No, era o sea, poquito, no eran chao. escalables. Sí, yo creo que la palabra no eran escalables. Yo creo que no tenía yo en ese momento los conocimientos para profesionalizar un modelo de negocio. Ya. Básicamente lo único que hacía era vender y registrar los costos, pero no era escalar, o sea, no lo estaba pensando cómo escalarlo, no estaba metida en esa onda o en esa necesidad, tenía cero conocimiento. Ya, sí, porque escalar es un tema súper importante, podríamos abordarlo, porque uno cuando trabaja en modo más base es como el negocio a la esquina. Claro, que uno exacto. tiene que lo puede llevar en un Excel, en un cuaderno, pero es ingresos, costos y se acabó. Uh-huh. Y si gano plata estoy bien. Sí. Y en escalar tenés que aprender a proyectar.
y Claro, buscar inversión probablemente para crecer de ciertas cosas que claro. no crezco a puro pulso. Es como un monstruito porque cada vez te va pidiendo más plata cuando estás ahí escalando, por decirlo, y tú le vas tirando para adentro y energía y todo te lo va chupando. De todas maneras. Pero el otro, claro, era totalmente artesanal, o sea, realmente eran emprendimientos como chiquititos, como no tenía conocimiento, tampoco era una empresa constituida, o sea, todo esto era como mercado negro, por decirlo. Ojalá el servicio de impuestos no me esté escuchando, pero claro, en su momento era un mercado así, o sea, ni siquiera tenía conocimiento no lo tenían en el radar. No había ley de 50 Claro. transferencias, pues sí. Oye, ¿y qué? ¿Estudiaste algo o te lanzaste a la vida? Mira, estudié en un liceo técnico ¿Ya? de la Florida y ahí fui técnico en gastronomía. Mira. Y cuando estaba en tercero medio, que estaba ya estudiando la carrera, como que en el colegio siempre me iba muy mal, pero en la parte de la carrera me iba muy bien. Y tenía un profesor que me dijo como, tengo un turno que cubrir un día, ¿te gustaría trabajar? Y yo, me encantaría. Y ¿Un desde ese turno de qué? momento, ¿De cocina? sí, de cocina, en el Hotel San Francisco, cubriendo un turno en una banquetera que se llama Bagnari Margosini, y que se encarga de hacer como matrimonios y cosas muy así bacanes. Y yo como 14 años, primera vez ir a trabajar, era como, wow, ¿qué es esto? Y desde ahí que me quedé trabajando ahí adentro y iba al colegio y en paralelo iba a hacer producción en las tardes, a veces como... Explotación infantil. Claro, exacto. Pero veía locas y entonces cuando tú eres chico es como... Y, No, tenías plata tuya. claro, Pues. exacto. Era como que me abrió la Qué mente y de buena. ahí lo único que quería era salir del colegio para trabajar. Ah, ¿te gustó Me trabajar? encantaba trabajar, a mí me encanta trabajar hasta el día de hoy. Estoy obsesionada con mi negocio, pero de Mira, verdad, estuviste en un liceo técnico, te apuesto que las redes sociales deben pensar al tiro, ay, Coco debe ser ultra cuica, nido de águila y todo. Ah, ¿no? sí, muchas veces. Yo creo que sí. Yo creo que hay algo Los prejuicios, qué sé de yo. todos los seres humanos, tú, yo, todo, y es que somos muy prejuiciosos. Y a veces veíamos a alguien rubiecito de ojos azules y pensamos, ay, este apitutado, o heredó la cuestión de su papá, o no sé qué. Y si pasó eso, bacán, Bacán también, hermoso. ¿sí? Porque a mí me encantaría que eso pasara con mis O sea, con hijos. tu hijo probablemente, Claro, si todo pero sale bien, sí, exacto. van a Pero un no, imperio de cocos. Ah. sí, exacto. Pero no siempre las historias son así. No, Entonces, creo que a veces siempre puede ser como un prejuicio eso. de todas maneras. Oye, ¿y cuándo pasas de ese trabajo? Porque me gustó, creo, antes de llegar al emprendimiento como tal, toda esta historia es súper relevante para un emprendedor. Todo este trabajo de que estás ahí trabajando, ¿cuándo empiezan tus vetas de trabajo y emprendimiento y negocios propios y este intentar de hacer negocios? ¿Cómo fue ese camino? ¿Cuántos fracasos o cuáles sientes que fueron lecciones importantes de esos fracasos que podría servirle a algún emprendedor, emprendedora que esté en esa misma quizás para de no saber qué hacer o de vender al menudeo? Claro, yo creo que tomar decisiones rápidas y sin ego, como sin dolor, es una de las cosas que más admiro, por lo menos de nosotros mismos y de mis socios, y es que como que no tenemos miedo al fracaso. Ya. Y nos hemos equivocado 1.000.000 de veces, imagínate, hemos cerrado varias tiendas, varias marcas, y no ha sido como un, oh, qué dolor, fracasamos en la vida. Es como, mira, qué bueno que lo cerramos rápido porque vimos que ya no estaba siendo rentable. Y chao nomás. Y chao, y te olvidaste de la cuestión y pasó la hoja y ya no nos quedamos pegados en el tema. Y normalmente uno tiende como ser humano a ser muy dolido con la parte del ego y a darse con el látigo y a darse con el látigo cuando en verdad esa energía pudiese estar enfocada en crear cosas que sí debería uno poner la energía. Entonces, por ejemplo, una vez teníamos yo, Fau y Edu, que son también parte de mis Yo socios te voy de a mi preguntar Cocos. cómo llegaste a los socios. Yo Ok. te voy a preguntar también. Ya, teníamos una tienda los tres que vendíamos ropa que se llamaba Tubicul. Era como un concepto de ropa blanco, negro, gris. Vendíamos poleras básicas, calcetines, etcétera, y fabricábamos acá local. Y Ya. vendíamos, pucha, no sé, por decirlo, en ese momento ya 5 millones y los costos eran 4 millones y tanto. Después O vendíamos sea, 10 millones. le quedan como 150 lucas para uno. Y Una era como, cuestión así, exacto, literal, era una loquera. Y que después es digo, difícil en la industria local. claro, dijimos, esto no es, aquí no es, hay que hacer algo distinto. Entonces, si no hubiéramos quedado ahí echándole, metiéndole, los números no dan, porque aunque uno mueva las perillitas, que hoy en día puedo entender que son perillas como el costo, el precio, no sé qué, cosas que sí le van como a dar directamente a la parte de tu negocio de los números, no iba a dar el resultado porque los márgenes estaban apretados. Entonces, poner la energía ahí era imposible un modelo de negocio poder haberlo escalado. Entonces, hay que elegir al final nuestras batallas. Qué buena esa. Entonces, eso fue una lección importante, que era el tema de sacarse el ego, aprender a morir rápido en Sí. caso de que uno esté viendo que, oye,
invento, llevo 1 año en el negocio y la cuestión apenas, a duras penas. Oye, que siempre existe el valle de la muerte y hay Sí. que entender que los negocios tienen ciclos que a veces y partir es difícil, pero uno debería tener ese olfato de que al menos están los márgenes básicos para poder yo inyectarle más marketing, ponte tú, o hacer otro tipo de cosas. Ujú. ¿Cómo conociste a tus socios? ¿Cómo conocí a mis socios? Yo en el último trabajo que estuve como bien formal, estuve trabajando en L'Oreal ¿Ya? y yo un momento como yo dije, esto no me está llenando y renuncié a mi trabajo, me fui de vacaciones por mucho tiempo al sur, cuando volví sin lucas y necesitaba trabajo. ¿Te fuiste así a la vida sola? Y así como necesitaba despejar la cabeza y cuando llego no tenía trabajo y cuando empiezo a buscar trabajo lo encuentro en un restaurante y ese restaurante... Cuando voy a pedir pega, me pregunta usted dónde quiere postular. ¿Quiere postular a la nieve o quiere postular acá abajo? Y yo, ¿a la nieve? ¿Cómo te ¿Cómo dice? es eso? Y me dijo, sí, porque nosotros tenemos otra sucursal en Farellones. Y yo, ¿Cómo se nunca llama el había ido. restaurante? Se llama El Montañés. En ese momento se llamaba El Montañés, que estaba funcionando. Hoy en día ya está quebrado. Pero en ese momento tenía, claro, la concesión del parque de Farellones y tenía otro ahí en Avenida El Rodeo. Y por mientras... ¿Ese no es el Nico Molina? ¿No era? No. No, nada que ver. Ya. No. Tenía uno que era un restaurante en el rodeo y otro en la nieve. Ah, ya. Entonces, otro pareció Ok, ya. Bueno, el tema es que... ¿Qué estaba contando? que tú estás ahí postulando esa pega y te decían en la nieve o en Ah, ¿Y claro. cómo conociste a tus Bueno, socios? no, y ahí conozco a mi socio Edu, venía emigrando y uno de su primer trabajo que encontró fue, o sea, lo recomendaron ahí, pero para postular a la nieve. Él sí venía postulando para allá arriba para la temporada y nos conocimos allá arriba. Nos conocimos, empezamos a pinchar, nos llevamos bien, terminó la temporada de la nieve y allá arriba era un mundo así como bohémico. Todos nuestros compañeros como que onda, en la noche salían a carretear en la nieve y se zumbaban y al otro día estaban muertos. Pues entonces Obvio, ya no todos querían con tomar caña. mesa y allá las propinas que tú hacías eran tuyas. Y eso para mí fue como, wow, aquí se puede hacer plata, pero con todo. Él y yo estábamos en el mismo mood, literalmente atendíamos un montón de personas y nos forramos en plata trabajando como garzones allá arriba. Y los otros carreteaban todos los días, Claro, puro parejo. entonces no agarraban tantas mesas. Las propinas eran para nosotros básicamente. Y así nos conocimos, pues después se acabó la temporada, pero igual seguía subiendo Turistur, que son los que llevan como turistas puntualmente al día y necesitaban a alguien que estuviera en el verano. Entonces el restaurante, que era el Claudette, el vecino necesitaba tener una estructura de costo liviana, entonces básicamente el Evo era como casi que administrador, jefe, no sé qué, o sea, era todo y yo como garzón aquí, o sea, en verdad yo, él y otra persona sacábamos la operación Sacaban el completa del restaurante. restaurante, claro, y vivíamos ahí, entonces no teníamos arriendo en otra parte. ¿Vivían en el mismo restaurante? Sí, vivíamos en el restaurante y ahí nos quedamos viviendo hasta diciembre, o sea, todo el año prácticamente. Y sin pagar arrendo, en el fondo. Sí, Aparte y de, nos daban el almuerzo y teníamos una vida de era hippie. ahorro full. Claro, y la vida era hacer ejercicio, ir a trotar a la parva, ir a andar en bicicleta, bajar a la Rayana a buscar almendra o guinda. O sea, de verdad era una vida que yo decía, wow, ¿de verdad me están pagando por tener esta vida? Era increíble. Sí. Mira qué interesante. Y ahí, ¿cuándo se le ocurre la idea? Entonces, ¿cómo pasan de trabajar de garzón administrador de restaurante a emprendamos juntos? Bueno, es un tema porque nosotros ahí ya como que yo siempre compraba cosas para revenderlas y yo dije, bueno, pero lo invité a hacer negocios como compremos perfumes, tengo la mano para comprar buenos perfumes originales, baratos y los revendemos para la Navidad. Eso fue como el primer approach que tuvimos los dos como socios. Como de negocio. Como de negocio, claro. Nos fue bien como socio y después nosotros nos fuimos de vacaciones a Brasil, volvimos a trabajar a Valdivia y nos enteramos que íbamos a ser papá. Y Cuando dijiste pincharon de real, pincharon. Claro, de real pinchaba. Nos enteramos que íbamos a ser papá. Entonces, el restaurante obviamente le tuve que contar, porque ellos me habían llevado al día porque, o sea, estábamos viviendo allá porque iban a abrir una nueva sucursal en Valdivia. Entonces, bueno, la cuestión es que les cuento y obviamente el administrador me dice como, estáis loca que voy a trabajar como persona así porque qué va a decir la gente y no sé qué, que atroz y este público y bueno, todo pero. Entonces me ofreció trabajar como en la caja, Ya. reubicarme acá en Santiago y como cajera, pero era como una cagada, o sea, eran como 400 lucas el sueldo mensual por trabajar como desde el principio del turno hasta el final del turno. ¿Y cuánto ganáis como garzones? Y como garzón en ese momento podía llegar a 1.200.000. Cáchate. O sea, me iba súper bien, ¿cachai? Entonces imagínate como el bache y nosotros ya vivíamos en un departamento y todo, era como, bueno, hay que hacer algo en paralelo y también yo decía, o sea, nadie te va a dar el trabajo embarazada.
Fue como, dámelo, sí. Y ahí empezamos a vender cosas por Marketplace de Facebook y lo atendía cuando yo estaba en la caja porque no tenés que esperar que nadie más te lleve la cuenta y cerrar la mesa. O sea, en verdad es un trabajo que tenía un montón de tiempo. Y ahí empieza como coexistir esto de el emprender con el trabajo en paralelo. Y ya todo se va a las pailas cuando llega, no sé si fue la pandemia o algo, pero ellos que se dieron una quiebra, En Montañés. el Montañé, entonces eso significa que todos nos quedamos sin finiquito, sin nada. Y para mí fue Uy. como el mejor momento cuando todos mis compañeros estaban, vamos al sindicato, no sé qué, a pelear con el abogado, aquí la cuestión que dije, chiquilla, mi energía aquí yo se la tengo que poner a otra cosa. Ya estaba embarazada, tenía que hacer plata, O sí me o dedico a sí. pelear o me dedico a ganar plata. Claro, entonces ahí lo único que hicimos fue meter toda la energía en el negocio que en ese momento vendíamos boxer y empezar a Los levantar perfumes la ya había cuestión. pasado. Sí, ya había pasado, empezamos a vender boxer y ahí ya empezamos a cómo creo una página web, cómo hacer publicidad y nos empezamos a educar con ese tipo de cosas y ahí ya nos asociamos. Hoy, invertir se hace cada vez más fácil con XTB. Accede a través de tu celular a acciones internacionales sin comisión. Y además puedes crear tu propio plan y con montos pequeños. Una plataforma sencilla, confiable y segura para dar tu primer paso. XTB, donde tu dinero trabaja. Las ideas tienen su lugar en Piensa en Grandes, una iniciativa comprometida para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. Postula con tu proyecto al 6º Fondo de Innovación Social en piensaengrandes.cl hasta el 25 de agosto. Esto es una alianza entre AFP Habitat, Hogar de Cristo y Vinson Consulting. Es una buena pregunta a todos los emprendedores, porque tú estudiaste básicamente técnico en el colegio Sí. y no una carrera profesional. Ajá. Ya. Y hoy día eres una emprendedora en una empresa, en el fondo. ¿Cuánto factura MyCocos actualmente en todos sus países? Como 15 palitos verdes más o menos. $15 millones, imagínense, al día. No, Por segundo. No, pero es una empresa de buenos números. Claro. Entonces, ¿dónde te educaste? Eso está súper bueno porque mucha gente como que casi que si no tiene un título está todo mal. No tengo nada contra la universidad, yo tengo un título y me ha funcionado muy bien. Pero en internet, ¿dónde? ¿Era YouTube gratis? Era YouTube. ¿Comprabas cursitos? ¿Cómo No, lo hiciste? Era YouTube. Puro YouTube. Puro YouTube, porque en ese momento no había presupuesto para comprar cursos. Después, pues, obviamente, ha ido desde el 0 al 100 una escala de cómo educarnos. O sea, quizá en un principio consumíamos contenido gratis, después llegó un momento donde empezamos a comprar cursos. Me acuerdo que el primer curso que compramos fue el de Haciéndola, el de Loski. Al Loski, de verdad. buena. Siempre nos cagamos de la risa de eso. Hay gente Como que lo pela, él me pero- ayudó a conectar el nick con el Cloudflare, o sea, la página web literalmente con su video de YouTube nos ayudó a hacer eso. A conectar el nick con O sea, la página web, la página web con el carrito de compra. no con en el Shopify, como incrustarlo, por tienda. decir. Claro, Ya. exactamente. Entonces después, obviamente, en el tiempo uno va tomando asesoría, no sé qué, aquí la cuestión, pero todo el tiempo así, o sea, realmente desde el muy... Y los dos buscar. estaban siempre como en esa sintonía de aprender, de hacer, de estar... El Edu, yo, mi socio también en ese momento estaba Fawad ya dentro ¿Quién es él? del baile. Fawad es un amigo de Edu, ¿Ya? que ahora obviamente también es mi amigo, también es mi socio. Llevamos casi 6 años siendo socios, casi Cáchense. 7 años siendo socios más o menos. ¡Wow! Una de mis relaciones más largas. Entonces Sí. esto fue... Entonces el Montañés fue antes de la pandemia, pues si la pandemia fue hace 5. Claro. Sí. Fue antes, sí, exacto. Claro, porque el otro Montañés fue abajo, o sea, cuando ya habíamos vuelto, por decirlo. Pero claro, llevamos un montón de tiempo siendo socios y los tres estábamos en el mismo mood, hambriento, queriendo aprender. Y yo creo que tampoco, como estábamos tan apurados por hacer plata, por hacer algo, que no había tiempo para sentarse a escuchar un curso. Entonces identificábamos lo que necesitábamos y literalmente lo buscábamos. Por ejemplo, escuchábamos en un podcast que había que hacer email marketing. Entonces íbamos a YouTube y poníamos cómo hacer email marketing. Y ahí empezaban no sé, abre una cuenta en Clavillo. Nosotros, abrir una cuenta en Clavillo. O sea, literalmente íbamos ejecutando a la misma velocidad que íbamos aprendiendo. Como que Tomaban las partes del curso que Claro. le servían para eso. Nomás. Claro, exactamente. No voy a ver las 10 horas de contenido, voy a ver esas 2 que me dicen chao. sí, exactamente. Y hay algo que Y hacer. Sí, y hay algo que marcó mucho, como yo creo que la velocidad entre nosotros tres y el compromiso, y era que semanalmente teníamos una reunión que era como aprendizaje, donde cada uno, el Fau, el Edu y yo, aprendíamos de un tema distinto y llegábamos a esa reunión a hacer una presentación. Ya, mira, y traíamos los insights y cómo lo aplicamos y no sé qué. Entonces traíamos de una vez 3 temas.
Entonces la velocidad que íbamos avanzando era súper rápido. ¿Y trabajaban al principio, eran ustedes tres nomás o y Sí. estuvieron harto tiempo solos? ¿Hoy día cuánta gente está trabajando, por ejemplo, en A My ver, Cocos? hoy día somos 35, me parece que estamos Qué en el impresionante, número. ¿eh? Sí, y nos hemos achicado en el último tiempo también. Ya. Hemos tratado de optimizar como la estructura. Pero claro, 35 y partimos así chiquititos. Ustedes En nomás. me acuerdo, literalmente era en el closet del departamento. Y después nos ¿Se migramos. sacaron fotos? No, es que ahí uno no ahí, era ¿viste? creador de Para después decir, contenido. pues, oye, para ti, como Microsoft fue visionario, entonces tienen su Exacto. fotito como ahí con la pieza ordinaria. Exacto. Que Sí, literal. Y después pasamos una bodega ahí en el departamento. una bodega. Sí, una bodega en el -2. Y tenía que salir arriba para sacarle una captura a los pedidos de Shopify porque abajo no tenía internet. Pero en la bodega pusieron un escritorio. O sea, no había ni escritorio, encima las cajas, todo. Pero trabajaban, eran gitanos, así Sí, estaban obvio. vender. Exacto, así empezó todo. Y después nos fuimos a otra bodega de Quicabe, que ahí esa bodega ya fue como el primer acercamiento. Bodega profesional. Sí, exacto, bodega profesional. Y nosotros llegábamos, instalábamos nuestra mesa ahí y todos los días pasaban, no puede tener la mesa afuera de la cosita, adentro. Y yo ya metíamos las mesas. Y ahí empezamos a hacer como un imperio de las bodegas. Pasamos de tener la bodega más chiquitita, no, la segunda bodega, porque no era la más chiquitita, era la que era como una mitad. Nos cambiamos tantas veces de bodega que al final terminaron ellos a 3 bodegas de las más grandes, quitándole la parte al medio. Pasar una bodega grande y después llegó un momento donde dijimos, ¿sabes qué, chiquillo? Ya no podemos seguir creciendo acá, pero era una locura. Prácticamente que en un año 3 veces o 4 veces nos cambiábamos de bodega. Pero eso ya era con la empresa nueva. Sí, con My Cocos. My Cocos Chopi Libre. Eso te iba a decir, volvamos un poquito para atrás. ¿Cómo pasas de vender boxer, de todo? ¿Cuándo llega esta idea de una máquina de afeitar masculina? Eso llega a través de mucho como estudio de mercado, de buscar a través de internet. El Leo, como dije, que trabajaba en el restaurante también. ¿Qué hace Edu a todo esto? ¿Dentro de la marca ahora? No, cuando llegó a Chile venía a la vida, es profesional. Él es técnico o sea, él es ingeniero en telecomunicaciones. Ya. Y allá trabajaba en eso. Y cuando llegó acá, llegó buscando pega en eso. Pero cuando llegó acá, él ya se vino con un trabajo apitutado que era este de la montaña. Ya. Entonces, ¿qué parte quería contar? Esto era cómo nace la idea de My Cocos y te pregunté Claro, cómo bueno, quiénes Leo eran los estaba en socios. el restaurante y siempre iba en la misma mesa 21, un señor que es Don Alberto, y Don Alberto es el ex gerente de Unilever. Y se sentaban, o sea, Leo lo atendía y Leo no atendía ni una mesa más. Estaba toda la hora que ese señor estaba sentado ahí conversando con él, literalmente, atendiéndole y conversando todo el rato de negocios. Hasta que un día él le dice, yo te tengo que presentar a alguien. ¿Quién a quién? El Don Alberto, el ¿Sí? cliente, le dice eso a Edu y el Edu, bueno, feliz obviamente que sí, y ahí le presenta a Leo. A Leo, el que hoy en día es nuestro socio también dentro de la empresa. Entonces, así empezó todo y ellos iban a entrar con un préstamo de lucas y nosotros teníamos todo el conocimiento de tienda, marca, ganas de hacer plata, o sea, teníamos el hambre completa. Y ahí empezamos, ya dijimos, bueno, ya tenemos este montito, este capital. El Leo era el socio inversionista en el fondo. Claro, sí, Ya. un prestamista diría yo, Prestamista. porque prestó plata y después se la pasamos de vuelta. Ya, no quedó la plata invertida entonces. Claro, exacto. Ya. Y ahí obviamente había que irse a la segura. Entonces literalmente los podcasts y todo lo que habíamos escuchado nos decían que teníamos que validar la idea. Entonces nosotros obviamente era como, si llevamos tanto tiempo haciéndole caso al internet, ¿por qué esta vez no le vamos a hacer caso al internet? Entonces literalmente empezamos a buscar marcas que estuvieran haciendo cosas increíbles. Y dimos con una marca inglesa que tenía una rasuradora, pero no precisamente se llamaba ni My Coco, ni My Huevo, ni nada de eso. Tenía un nombre de una marca inglesa. Y ya. Y cuando empezamos a investigar cuánto vende, mira los productos, wow, no sé qué, o sea, de verdad, era un unicornio. ¿Pero era una marca de afeitadora tradicional? ¿O estaba también diseñada, era masculina, pero con un nombre no...? Sí, exacto. Ya. O sea, era una rasuradora... Sí, era una rasuradora que ellos decían que se podía ocupar en todas las zonas del cuerpo, pero su lenguaje de marca era muy, no sé cómo decirlo, más corporativo. Como elegante. Bueno, que Sí, son ingleses. más pues, elegante, claro, exacto. Entonces el EU fue la persona que dio con eso y empieza a investigar data y toda la cuestión, y decíamos, toda que sí. O sea, estaban todo el rato mirando afuera, oye, ¿qué me traigo? Claro, exacto. Ahí estábamos buscando, porque los videos nos decían, busca cosas increíbles afuera, en mercados grandes o
literalmente donde uno puede sacar una referencia y después traerlo para acá y ver si eso encaja, porque puede que tu mercado realmente el país no No lo va rechace o cualquier cosa, pero todo da que sí. Entonces Ya. al final dijimos, bueno, sí, vamos con 500 unidades. Sacamos 500 unidades y sacamos una preventa antes de que los productos llegaran. Ya. Cuando los productos venían viajando para acá y la preventa ya estaba prendida, ya prácticamente habíamos vendido más de la mitad. Entonces eso fue como Entonces un, dijeron, wow, ¿qué es esto? ¿Qué es y esto? ahí tiraron publicidad así, ¿ustedes eran los mismos actores de la publicidad o fotos? ¿O cómo Ahí partieron hacíamos haciendo imágenes en publicidad? Canva. Me Imagen en acuerdo, una de las Canva. primeras imágenes que hicimos fue la rasuradora con los 2 cocos. Y Eso nomás. eso nomás y con un texto atrás plano, pero así hecho en Canva, que Ya. por suerte no fue en Paint, porque pudiese haber sido, pero muy así en el Fácil, en principio. el fondo. O sea, Sí, los recursos que uno tiene a mano. básico realmente, sin ningún conocimiento de diseño, Nada. nada. Logo en Canva, branding en Canva, todo muy así. Y así funcionó todo. Yo ayer subí una foto Champagne de mi nuevo emprendimiento. Grande Paint. ¿Y eso es ¿Ah? nuevo? Sí, tengo un emprendimiento nuevo inmobiliario. Ah, buenísimo. Estoy siempre también haciendo emprendimiento de a poquito. Pero bueno, oye, súper interesante, lo encuentro pero genial. Y llegan, se traen esto. Aquí ya está ahí con el tercer socio, ¿po, ¿no? Sí, ya eran Sí. los 3. Ahí estábamos los 4 en 5. el fondo. Ah, los 5 entraron al Sí, tiro. claro, El porque otro ellos, quinto también era un prestamista. exactamente, y tenían todo el insight de la importación también. Ah, ya, él le ayudaba con los datos de proveedores, cosas así. Sí, con la empresa ya en China que pudiésemos vender para acá, o sea, como toda esa parte ya más Más comercial. masticable. Claro, exacto, ya tenían el engranaje listo, era llegar Igual y... sirve, porque al principio por lo menos uno puede ser que se contacte con un chino que no sabía si te manda el producto real, que todas esas partes Claro. que son medias que hay que aprender. Sí, y hoy en día, en verdad eso yo creo que es súper accesible, solamente que en ese momento nosotros éramos full ignorantes en el tema y no teníamos como ese nivel de, wow, sí lo podemos hacer. Ya, dijeron, "No, este socio sabe un poco y pone plata, bacán, este otro pone plata, Exactamente. lo que necesitamos, bacán, nosotros 3 le vamos a meter el huevo. Sí, exacto. No teníamos idea de que era el servicio de impuesto interno, que era una empresa, que era una empresa en un día, que era una marca, el representante legal. No teníamos nada de nada. Lo único que sabía es que los chiquillos se querían quedar dentro de la parte de marketing y que yo me iba a quedar también con toda la parte administrativa porque había un mundo que no conocíamos y era administrar una empresa en que nos estamos metiendo. Y ahí, cómo ya se dieron las tareas, tú te fuiste a la parte administrativa. Sí, yo me quedé como colaboradora en marketing, pero ellos dos eran como los owners de la cuestión, por decirlo. Y yo me fui siempre estando en paralelo en las dos cosas, pero mi responsabilidad siempre había sido la administración de la empresa y ser el representante y así todo lo que implique, pues meter personas, hacer crecer, no sé qué, la plata, el banco, el Tú ves la crédito. caja. Claro, exactamente. Y hoy en día, bueno, ahí hay un departamento que está ahí todo robusto, pero en principio fuimos nosotros como tratando de aprender la cuestión porque ni siquiera sabíamos cómo hacerlo. Y aprovechando de meter las finanzas personales, ¿cómo era la relación de ustedes con el ahorro, con cuidar la caja, con todos estos temas de plata? Yo creo que, de hecho yo me pongo a pensar y digo, oye, ahí tenía una muy buena relación con las lucas porque éramos súper cuidadosos, como que sabíamos que no teníamos plata ni para comprarnos un agua y éramos súper... Comíamos, no sé, pollo con arroz, o sea, como Todos que los días. de verdad cuidábamos demasiado la plata porque tampoco queríamos sacarle plata a la empresa, nos queríamos pagar lo justo que necesitábamos y en ese momento no era más de 450 lucas, una cuestión así. O sea, pagaban lo que funcionara para pagar el arriendo y Claro, subsistir. y como estábamos tan enfocados en el negocio, al final lo único que necesitábamos era un lugar donde vivir, comida para comer y trabajar. O sea, no teníamos plata ni había el tiempo ni nada de vamos a un restaurante o nada. O sea, estábamos Olvídalo. así, pero como caballos enfocados en la cuestión. Bueno. Excepto los prestamistas, que eso está... Esa es otra historia. Eso venían del restaurante, ¿no? Los que llegaron nos conocieron así, pues, es Claro, como, ¿para qué me exacto. invitan si saben cómo? Bueno. Buena. ¿Y en qué minuto ustedes vieron? Porque obviamente este impacto inicial me imagino que fue, wow, acá hay algo. ¿Cuánto se demoró la empresa en esto de iniciar a que ustedes digan como, esto es un emprendimiento que le dijiste antes, escala? O acá hay plata de verdad. ¿O cuándo se convierte como que esto ya, esto es nuestra empresa? ¿No? Nos dejamos de traer calzoncillos, perfume o lo que sea. Dejé de ser comerciante a ser empresaria. Yo creo que el momento clave es cuando firmé la empresa. En ese momento algo cambió en mi cabeza, cambió el chip. Como, wow, ya me estoy haciendo responsable de algo legal. Esto cambió el juego. Ya. Entonces, como yo creo que de ese momento en adelante
para todos, para mí y para mis socios también cambió mucho el switch. El switch completo. Sí, era como ya switch interno, ya no hablamos en bruto, ya hablamos en neto. ¿Qué es neto? O sea, como que aprender todo de cero. En verdad nos esforzamos mucho como en ese momento de la etapa por tratar de entender la cuestión lo mejor posible. Y una como de los mayores beneficios era que Patricio, uno de mis socios, una persona que siempre ha tenido empresas, su papá siempre han tenido empresas industriales y no sé qué, entonces tiene mucho el insight de cómo crear una estructura de una todo empresa tiene que ser sólida. correcto de esta forma Claro. para que ni iba al tiro, ¿no? O sea, Exacto, claro, ustedes si no totalmente. están con él habrían partido así a la Claro, negra, ¿no? yo creo que él, exacto, como que nos dio la estructura empresarial que necesitamos y hoy en día eso nos hizo tener una base sólida en la cual poder montar marca o empresa y que sostenga todo eso sin que sea un caos, o sea, que con la cuestión siendo rentable, estando ordenadita, como todo en ley, creo que fue muy Es clave esa superimportante. estructura. Que eso también para todos los que están escuchando, si los que están escuchando son, o no para todos, para los que son más informales, que muchas veces la gente resiste a ser formal porque le da miedo. Ujú. Que los impuestos internos, que no sé qué. Y normalmente los informales, salvo algunas excepciones, como todo en la vida, pero la informalidad también te mantiene chico, Claro. ¿no? Porque no tenía acceso a nada, a la banca, a crédito, a vivir del día. Claro, ¿no? y yo creo que ahí está clave el tema de la confianza, porque cuando no confiamos en nosotros o no confiamos de lo que podamos llegar a ser, vivimos dentro de eso que es como seguro, que está la informalidad. Pero si yo ya veo, o sea, partamos así, porque todos partimos así, pero si yo ya veo que esta cuestión ya me está funcionando y lo quiero seguir haciendo crecer, entonces formalizarnos nos va a permitir al final pagar lucas de impuestos, pero apalancarnos de plata que no es tuya. Y ahí está el juego de los bancos y no sé qué, y la cuestión. Y yo personalmente, dentro de la empresa, en ningún momento tuvimos como un experto financiero y toda la cuestión, pero Google nos enseñó, de verdad, que Grande así Google se y YouTube, crecía la ¿viste? empresa. Grande Google y YouTube. Qué Sí, impresionante. exacto. Entonces, lo mismo escuchar podcast, ver entrevistas de gente que lo hacía, no sé qué, aquí, hablar, y después alguien, no sé, que te presentaba Bill Gates, y ¿quién es este huevón? ¿Y qué hace? Y mira, y como que todo esto al final era como alimento para el cerebro para ir construyendo esa cuestión sólida. Pero antes de continuar, lo que me encanta de Patrimor es que es asesoría sin conflicto de interés. Tú pagas por tener un asesor al frente tuyo que te da distintas opciones de inversión. E incluso en su sitio web puedes tener tu perfil de inversión y tomar tu primera reunión de forma gratuita en patrimor.com. Llegaste a ahorrar 30 millones de pesos. ¡Excelente! ¡Felicitaciones! Pero ojo, que una sola enfermedad catastrófica puede llegar a costarte el doble o más. Mi consejo, antes de pensar en invertir, asegúrese. Con MetLife tienes acceso a la solución que tú necesitas para estar tranquilo. Ahorro, salud y protección ante algún accidente catastrófico o fallecimiento. Ingresa ahora a MetLife.cl o habla con alguno de sus asesores para que juntos encuentren la mejor alternativa para el bienestar financiero tuyo y de tu familia. Y tendrás en tu mente, ya mencionaste uno, pero quizás 3, 4, o sea, mentores, cursos, podcasts, algo que te haya resonado, que alguien que esté viendo, oye, yo esos los vi y los encontré seco. A ver, yo creo que hay un tipo que se llama Daniel Marcos, Ya, no sé quién es. y Oso Traba, Voy a que buscar. son de México los dos, y ellos hablan mucho de la parte como bueno, el de Daniel Marcos está basado en un libro que se llama Scale Up, que básicamente es como efectivo, dinero, no sé qué, como tiene como distintos ítems. Escalar rápido. Claro, y púchame, yo creo que consumiéndote solamente ese libro es posible, casi que es como el manual para poder llegar a escalar una empresa. Qué heavy. O sea, de verdad, yo creo que a veces uno como que le pierde el valor a las cosas, pero porque estamos como rodeados de tanta información, pero esa información está masticadita y es como literal un manual para poder hacer cosas. Si se llama Scale Up es para escalar y es como, bueno, es un manual para escalar. El manual para escalar tu empresa. Sí, exacto. Léelo y aplícalo. Que aplícalo, sí, eso es lo importante. Yo me impresiona que Sí. tú, en el fondo, lo que decía, ni siquiera tenías que terminarte los cursos porque lo que importaba era que te podías hacer nomás. Claro. Hacer, vas a aprender, pa. Ujú. Sí, hay personas que tienen tiempo para consumir información, pero consumen y consumen y consumen y consumen y consumen y después ya se dejaron de convencer de la idea y no lo aplican y se quedaron con un montón de información, pero aplicando una cantidad mínima y al final yo creo que tiene que haber un equilibrio entre ejecución y información que te estáis metiendo, porque si no vais a pasar todo el rato al final absorbiendo y
no va a pasar nada, pues. De todas maneras. ¿Y cómo fue abrir en otros países? Fue como tener un hijo. Yo creo que la empresa me da más pega de lo que me da mi hijo, en verdad. Pero Colombia fue un buen mercado. México todavía yo creo que nos estamos agarrando las mechas. O Ya. sea, Perú, está difícil. Está ¿Es porque hay difícil México. competidores o porque no se usa esto? Yo creo que es porque no estamos entendiendo bien el mercado. Siendo sincero, yo creo que no estamos no entendiendo bien el mercado. De hecho, una de las figuras que últimamente está como ahí entrando es como si fuese un country manager, pero del país. Ya. Que yo creo que estamos todos metidos en tantas cosas, haciendo tantas No les cosas, da para conocer que México bien. que humanamente no nos da para meterte y subirte las mangas y liderar la cuestión. Vamos a aportar valor como puntualmente, pero como muchos lo han dicho, México hay que estar allá metido. Sí, es gigante además. Sí, Y, sí, y aparte es un mundo. A mí lo que me han dicho emprendedores que vienen para allá es que, a diferencia de Chile, que Chile tiene una gran clase media, a mí me dicen que es como, o son pobres Claro. o están los barrios millonarios. Y que casi que los carabineros de allá trabajan para esos barrios. Como Claro. que me dijeron que vaya a un restaurante y ahí, en vez de guardia de seguridad, hay carabineros o policía mexicana. Esas son cosas que me dicen, pero es un país muy curioso. Hay Claro. distintas cosas y cultura. Y... Sí, todo, y cultura también, hay un montón de machismo. Yo jamás, aquí presencialmente en Chile, jamás en mi vida de como trabajadora, porque sufrido machismo. he trabajado por muchos trabajos también convencionales, a patronal y toda la cuestión, pero nunca he vivido machismo. En cambio, allá es una cuestión como, de verdad las mujeres como que no tienen muy No poco existen. valor. Y cuando ya sobrepasáis esa línea de ser muy wow, ahí recién pasas a ser wow, ¿cachai? Pero onda como que un contador que sobre todo personas muy adultas, como que estábamos en una reunión y él como que le respondía a la persona al lado, o sea, como no tiene sentido. Qué loco. Mira, bueno, cultura que... Sí, es cultural. Entonces ahí uno dice, elige tus batallas. Quiero que estas sean mis batallas, no quiero. Entonces, chao, hago que la cuestión crezca con alguien que pueda aportarle mucho más valor que tú. Y están esos tres países hoy día, Chile, México y Colombia. Chile, México, Colombia, vamos a abrir en Argentina y Panamá tenemos un modelo de representación. Alguien allá nosotros le dimos el derecho de distribución de marca, mientras Ya. que en los otros países somos nosotros los que estamos metidos. Ya. ¿Y la ido bien a Panamá? A Panamá, mira, la verdad es que yo diría que no wow, pero sí bien. Panamá tiene un mercado bien chico y ellos están ahora migrando a Costa Rica con el mismo modelo de representación. Por Ya. lo mismo, para salir a buscar mercado. Ellos van a tener los dos países, por Sí, así decirlo. Costa Rica y Panamá, porque Panamá es un mercado en verdad chiquitito y está bastante atrasado igual. Como en cuanto todavía todos los cierres son como bien por WhatsApp, o sea, como que la parte de la generación del e-commerce está muy atrás. No es como llegar a meter H y todo, como el mismo engranaje que nos ¿Y en funciona. los otros países Chile es de los más avanzados o Colombia? Sí, Mira, sí, Chile, yo creo que acá estamos al otro. es un lujo así. Sí, o sea, en las pasarelas de pago, los beneficios de la gente de poder acceder a préstamos, el mismo Mercado Pago que te ofrece a cada rato plata o cosas así. O sea, en verdad, acá somos muy afortunados por todo eso. Mira, y eso generalmente uno no lo valora porque uno vive sumido en eso. Pues, Sí. como decís tú, probablemente hay gente que acaba de pensar que somos el país más machista que existe, le toca viajar a cualquier país de Latinoamérica y dice como, ¿qué pasó? Claro. ¿Qué sucede? No me miran. Qué loco. Bueno, hay muchos temas interesantes. Después, manejar las finanzas de una empresa. ¿Cómo ha sido manejar las lucas y llevar ese rol en el fondo administrativo de la empresa? ¿Qué habilidades hay tenido que forjar para poder hacerlo de forma más diligente? Yo creo que la gestión, o sea, el uso de sistemas ha sido muy clave para poder abarcar todas las cosas, todos los bancos, todas las empresas, toda la cuestión como el volumen y ser muy ordenadito. Creo que obviamente he tenido que tener mucho estudio de la parte contabilidad, de la parte financiera y de la parte administrativa. Y también hacer asesorado, recibir auditoría dentro de la empresa para saber si efectivamente estamos haciendo las cosas bien o podemos hacer las cosas mejor. Bueno, ¿y han servido? ¿Te gusta el tema de la auditoría? ¿Ha sido eficiente para la empresa? 100%, claro. Una auditoría nos ha ayudado a mejorar un montón de cosas que quizás teníamos mal clasificado y uno, en base a los números, al final toma las decisiones. Sí, po. Entonces creo que al final tener toda esa radiografía de los números lo más clarita posible es la responsabilidad máxima que tenemos dentro de la empresa, porque todas las decisiones son en base a eso y al final la empresa es una empresa financiera, no es como, si bien es un e-commerce, funciona de la plata. Entonces básicamente es como una de las responsabilidades más grandes yo creo que de la empresa.
Y hoy día, para la gente que está mirando el mundo, ¿algunos de ustedes probaron dropshipping, ponte tú, ese modelo? No, solamente importación. Sí. La importación, ¿cómo te parece como negocio para alguien que está empezando? ¿Sigue siendo atractivo? ¿Funciona? Sigue ¿Sí? siendo atractivo, es increíble. Chile tiene tratado de libre comercio con China, también con Colombia. Ahora estaban viendo el tema de enlaces con Dubái. O sea, todas esas cosas hay que aprovecharlo porque los porcentajes que uno se ahorra, no sé, 6% de la importación de China, por ejemplo, vaya solamente a pagar el IVA, pero ya no vas a pagar el otro ítem. Y a veces la gente tiene algunos prejuicios con trabajar con China, como cosas como la calidad. Y en China existen todo tipo de calidad de fábrica, desde premium hasta low quality, que es la cuestión más penca. Uno elige con quién trabajar. Uno elige si, porque a veces hay otras personas que dicen, sí, pero es que viven allá pero explotados. Es que por eso mismo, tú eliges si trabajar con la ¿Tú fábrica. querés trabajar con los explotados? Claro. ¿Querés algo que te lo hizo un niño o un adulto? Exacto. Sí, o sea, de verdad tú lo elegís y lo ves en el costo del producto. Lo ves reflejado en el costo del producto. Si tú te vas a una fábrica donde la gente está en malas condiciones, el costo del producto es bajito porque sus gastos administrativos son más bajos. Entonces, al final uno elige eso también, como hay temas de, no, es que yo quiero que sea eco-friendly y no sé qué. Allá también hay fábricas que están enfocadas en eso. O sea, en verdad, hay mercado de para todo. todo. Es una oportunidad para bajar los costos, como yo creo que más importante. De hecho, quiero invitar acá al fundador de esta zapatilla. No. Que lo conocí hace poquito, al de Bestias. Ya, buena. Y este gallo hasta ahora hacía siempre todo Chile, Chile, Chile. Y me contó que era un desafío muy, muy, muy grande. Porque me decía, pucha, mi competencia, que son los grandes retail, me copian literalmente me dice, bueno, es la misma zapatilla, me copian hasta el error. Anda, si yo traía hice una zapatilla y la zapatilla me equivoqué y le hice con un corte que está feo, aparecía, no decía en una multitienda, pero verde, no, aparecía la misma zapatilla con el corte mal hecho, pero no sé, a mitad de precio. Hecha en China, obviamente, con materiales de peor calidad, sin cuero. Entonces me dijo, cuesta mucho, porque aparte la gente, no todo el mundo valora muchas veces la calidad, le importa más la marca a veces, o simplemente es accesible en precio. Entonces, China te da ese acceso a cosas muy económicas y hoy día hay otros países. Hoy día tenemos también, o sea, tenemos países vecinos. Brasil tiene un montón de productos. Yo tengo otro amigo que importa cosas de Brasil y le va increíble. Sí. Hay que saber idioma, eso sí hay. Pero, pero tampoco es una barrera. eso es decir, ¿cómo fue importar de China tema idioma? Bueno, ¿tú antes traías cosas de China también, los perfumes y esas cosas? ¿O son No, otro? los perfumes los compraba acá locales. Ya, ¿los boxers? Los traíamos de Venezuela. Ya. Eso fue por tu pareja. Sí. Ya, y socio. Y, o sea, el primer encuentro con China fue Mike Cocos. Sí. Y ahí tuvieron el apalancado en el socio que sabía algo. No, mentira, de China también alcanzamos a traer boxes directamente, pero nunca lo habíamos hecho por mar, siempre lo hacíamos por aire. Ocupábamos a DHL y a UPS. Que es más caro. Claro, cuando nos dimos cuenta de la diferencia de lucas que existían entre traer las cosas por mar y traerlas por aire, fue como, wow, ¿qué estábamos haciendo? ¿Y tú, por ejemplo, tomaron cursos para importar de China o ahí se apalancaron nomás en el socio y que él le explicara? Ellos nos ayudaron a gestionar toda la primera importación y después fuimos entendiendo toda la cuestión. A manejar, sí, haciéndolo. Y después ya como la operación se quedó en nosotros éramos ejecutores y al final manejamos la cuestión al revés del derecho porque eso pasó para acá adentro, pasó a ser nuestra responsabilidad. Obvio. Y proveedores, ustedes, por ejemplo, les toca viajar a China y conocer, ustedes tienen un proveedor que se afiataron, encontraron un vuelo, tuvieron como el cueazo de que ese es el proveedor de siempre. No, tenemos como un agente. Hoy en día me creo que tiene una figura que es como un agente. Ya. Que es como si fuese como tu CAM allá. Ya. Entonces él te ayuda a gestionar todo, pero... Que también es chino. Sí, pero... También, en este caso, Graciela, que es mi socia y está ella en la parte de desarrollo de producto, es la que viaja allá a China. Viajó este año con el FAO, el año pasado viajó sola y todos los años básicamente ya va a ser como algo de siempre que le va a tocar a viajar, pero básicamente no es tanto por buscar productos, sino que es por mejorar negociaciones. Creo que los chinitos son muchos de mejorar las negociaciones en la mesa, comiendo, tomando o cantando karaoke. Ya, o sea, tú tienes que ir para allá al karaoke, chupar, ¿sí? Y decirle, compadre, me bajáis $10.
y ya. Se cierra. Claro, sí. Y sobre todo como negociar la parte de, muchas veces creemos que negociar el precio, o sea, negociar es solamente bajarle el precio, pero hay muchas otras cosas que a nosotros como emprendedores nos benefician y es también, por ejemplo, negociar la modalidad de pago. Onda, primero te dabas un 70. A crédito. Por ejemplo. Exacto, y ahora, por ejemplo, te pago, no sé, 20 días después que me llegue la carga y eso ya No, básicamente... el flujo de los... Uf, Un respiro gigante. exactamente, te dan 60 días básicamente de financiamiento o cosas así. Entonces, la negociación también abarca todo ese Mira. tipo de cosas que esas son instancias para conversarles con ellos Está súper bueno y al eso. final que ayuden a crecer el negocio. Eso pasa también en el marketing digital. Hay gente que, por ejemplo, tiene que pagar sus campañas de redes sociales al tiro. Y hay clientes, cuando tú eres buen cliente de Meta, por ejemplo, Claro, te abren una línea línea. de crédito, sí. Y tú podés ocupar 100 millones que no tenís. Ujú. Y para un negocio que se vende rápido, depende del tipo de negocio, pero si es un negocio que vende rápido, ocupáis esta línea de crédito y tú ya sabes que vas a tener vendido eso antes de que Claro. tengas que pagarlo. Sí, y exacto. ocupaste caja de Meta en vez de la tuya. Sí, exactamente. Nosotros en MyCoco y en Men tenemos línea de Ya tienes crédito. línea de crédito, ¿viste? Sí. Y eso es como, imagínate si en No se Met- les liberó un... Claro, si en un mes gastamos 40 palos, son 40 palos que los pagáis 30 días después, porque te dan días para poder pagarlos. Sí, po. Entonces, tremendo apalancamiento. Mira, entonces ahí la negociación con los chinos sigue siendo... Bueno, en Chile también, si uno para que vengamos con cosas. Yo creo que cuando iba a tocar una infidencia, pero en negociación con inmobiliaria, no, yo creo que... Y siempre me han dicho, oye, ¿cuál era la mejor técnica? El sour. Y en verdad era así, te sentabas y tomabas un sour en las vacas gordas Ujú. y conversando y contando, ya, y de repente salía mejores cuotas, mejor precio y aparecía algo entretenido. Claro. Es que yo creo que los proveedores quieren, o Como sea, el conocerse. claro, quieren crear relaciones, Sí. no quieren crear transacciones. Y de un cliente de que va, te paga y te compra y te lo paso es una transacción. Y uno tiene que crear una relación porque al final es negocio para las dos personas. Tú, Sí, pues, viendo tú que ganas y somos ganas. serios los dos, ese también es importante, pero no es como que el sour es mágico. Pues, Claro. es que tú la has trabajado bien, la has vendido bien, o sea, ya has hecho una relación comercial buena Ujú, y ahora empieza a mezclarse con cosas, a hacerlas mejor. ujú, sí. Bueno, cierto. súper interesante. ¿Próximos planes para Maicocos? Conquistar como todo emprendedora? Latinoamérica. Aunque ya todo Latinoamérica, pero tú como emprendedora, ¿estás enamorada de Maicocos o para ti es un emprendimiento y así como has tenido hartos negocios, si llegas a terminar tú vayas a hacer otra cosa? No, estoy obviamente profundamente enamorada de mi marca. O sea, más de la marca, yo creo que yo soy una persona súper poco apegativa, pero estoy apegada, o sea, como que estoy agradecida de todo lo que me ha te han entregado enseñado, el de negocio. todo lo que me ha facilitado, de todas las personas que me ha hecho lograr conocer, de todas las redes de contacto que gracias a la marca han pasado, de personas increíbles que he conocido, cosas que han pasado en mi vida, o sea, en verdad, como que súper agradecida por la marca por eso. Quiero preguntarme, sería una buena pregunta, habría invitado a los 3 socios, pero ¿Facu? Fau. Sí, Fau. ¿Cómo se habría atrevido? Porque esos son tips curiosos. O sea, uno, ¿cómo cachó que el tipo era un magnate? Por decir, bueno, igual en un restaurante en la nieve, me imagino que todos saben que ya hay un... O sea, el ticket cuesta 100 lucas, no sube cualquiera, pero que era una buena idea conversar continuamente con alguien, como esa cachativa de tener iniciativa de hacer algo, porque él podría haber sido como muchas personas que de repente son garzones y son garzones nomás. Po. Sí. Y yo voy a hacer eso toda mi vida y me da lo mismo. No tiene nada de malo, ojo, cariño a todos los que son trabajadores en el mundo gastronómico. Pero, ¿cuál habrá sido el chip ese que tenían ustedes dos? Porque en verdad, de como de esto es temporal, acá hago las lucas, yo compadre voy a hacer, quiero aspirar a otras cosas. Mm. Entonces, ¿alguna vez te lo contó? ¿O ustedes hablaban? ¿O por último retaron? Así, está ahí siempre en la misma mesa. Yo tengo que atender 10 mesas y tú una. Yo creo que ya estábamos tan en esa frecuencia y estábamos como ya tan metidos en eso que, no sé, yo había compañeros que me acuerdo que en ese momento teníamos ventas por el marketplace de Facebook y ahí es una cuestión como que te hablan como 1000 personas y cierran 3, no sé, pero es como una balcanada de mucha gente. Yo le decía, oye, ¿me puedes ver las mesas? Y me iba al baño, así como me metía al baño media hora y respondía a los mensajes y vendía, no sé qué, y después salía a atender mis mesas como si nada. Entonces todos estaban como confabulados en apoyarnos y sabían como en el modo que estábamos metidos. Y en el caso de Leo, yo todo le veía las mesas como que no le pescaban, que hablara nomás con el tipo. Y el Leo estaba... por eso decir que trabajar ahí era como Narnia, era como que todos eran medio felices, buena onda. Sí, exacto. Entonces, nada, yo creo que había hambre y como estaba en esa energía,
estaba ahí como atento a ese tipo de cosas. Y don Alberto fue ese tipo de oportunidad que apareció que si quizás no hubiéramos estado en el mismo momento, uno lo hubiera ignorado en su vida. Sí, pues, un viejo nomás que viene a comer, Claro, listo. sí, exacto, pero salió el tema de conversión una vez y después otra y otra y otra y después era solamente que lo atienda él. Ya sabían, Imagínate para llegó él, tu porque como, mesa, oye, te atiéndelo tú. traje un socio para que le pongas plata a unos cabros garzones. Uno que recién llegó a Chile con una niña y eso, ahí como confía. Claro, es que Me yo creo que imagino como la conversa del minuto ahora sí. el nivel de conversación que tenían ellos dos en ese momento se contaban toda la vida. El don Alberto sabía de la vida del Edu sabía dónde había trabajado en Alberto, quién era su esposa, de dónde venía, cuántos años, qué hizo en Unilever, no sé qué. Entonces su nivel de conversación era como terapia, yo creo. Muy interesante, muy interesante. Y última pregunta que me llama siempre la atención es ¿cómo era la relación con tu familia y estos temas de ingreso de plata, de ahorro? ¿Con tu mamá hablabas de eso alguna vez? ¿Te forjó con eso? ¿Te ayudó? ¿Hoy día cómo es también? ¿Cómo ha sido el hecho de pasar, no sé, pues de estudiar el inicio técnico ahora a ser emprendedora de una empresa exitosa? ¿Cómo ha sido todo eso con tu familia? Ha sido lindo, se sienten súper orgullosos. Se sienten orgullosos, es como, para ellos como, ay, la Dakota, no sé qué, y lo comentan con todo, y no, es que ella es mi nietecita, o sea, ella es mi sobrinita, y como en todas las partes, y mis primitos hablando de eso, y cada vez que salen cosas, no sé, o en la tele, en la prensa, ellos como que son Qué muy bacán, fan los de eso. fans. Sí, obviamente les da un orgullo totalmente grande. ¿Y cuál es la otra pregunta que me hiciste? Ah, ¿Cómo ha el, sido el tema de las el lucas. tema de Lucas con ella? ¿Cómo Yo, hablar de eso? ¿Se hablaba o no? yo creo que cuando era chica mi mamá siempre habló de la plata, o sea, nunca fue como un tema como en verdad nunca había como capacidad de ahorro porque no había plata No para podía ahorrar, nomás. claro, no podíamos ahorrar, pero me acuerdo cuando era chiquitita mi abuelita me regaló una libreta, como con unas lucas, y ella siempre me hacía muy consciente de que esa plata la iba a sacar cuando yo iba a ser una persona responsable para poder ocuparla en lo que yo necesitara, que ya fuera estudio Sí. o lo que fuera. Pero siempre fue muy abierta con el tema de la plata y creo que hay algo que me gusta mucho y a pesar de que la historia de cuando yo era chica era como bastante vulnerable, mi mamá nunca vio eso como vulnerabilidad, siempre lo vio como una oportunidad. Entonces nunca dijo en su vida como, no, es que no tenemos plata para esto, o no podemos comprar un dulce. Siempre fue como mira, vamos a hacer chocolate o velas para vender y como que siempre planteaba una idea. Ah, por eso te gustaba hacer cositas y venderlas. Claro, sí. Ella cuando éramos chiquititas las dos, como mi mamá me cuidaba y ella no podía tener un trabajo tiempo completo, por decirlo, hacíamos chocolatitos y yo era la persona que le ponía todas las almendras y después lo metíamos en bolsitas y lo salíamos a vender al supermercado, empresas corporativas o cosas así y la gente nos compraba todo, pero nos compraba todo yo creo que también le da pena, como que veían a la señora con la niñita, es como, ya, denme chocolate. Y después no eran chocolate, eran chocolate y vela, pero nos iba súper, o sea, todos los chocolates que hacíamos en el día se los vendíamos. Entonces Mira. siempre me mostró esto ¿Qué hacía tu como... mamá? A mi mamá me cuidaba. Ah, Era solamente dueña de casa. Entonces, siempre estuvo buscando cosas en las cuales involucrarme y cuál yo estar ahí metida. No sé, cuando le tocaba hacer nana en algunas otras casas, yo iba y la acompañaba y le ayudaba a hacer aseo. O sea, como que siempre fuimos como equipo cuando éramos chicas. Y hoy en día mi mamá es muy linda porque también trabaja dentro de la empresa. Trabaja dentro de la bodega. Ella hubo un momento donde estaba trabajando en el Metro de Santiago y el Metro cambió como la empresa subcontratista y se quedaron todos sin pega. Y yo justo necesitaba que fuera alguien a doblarme ropa de otra marca que teníamos en ese momento y empezó a ir algunos días y después empezó a salir más pega y necesité tener una persona más adentro. Así y que de confianza. ella ¿no? se quedó adentro y hasta al día de hoy todavía está trabajando. Ya lleva como 3 años trabajando dentro de la Qué empresa. lindo, Sí, qué lindo. Bueno, tremenda oportunidad. buenísimo. Oye, ha sido un agrado y ha sido muy entretenido tenerte en este podcast. Solamente te dejo las palabras finales si quisieras compartir a tu cámara, por ejemplo, consejos que le daría a una Dakota de 15 años, trabaja, no, a una Dakota joven partiendo, que quizá, porque muchas personas deben tener vidas, no decir iguales, pero sí de situaciones, por ejemplo, como tú decís, de medianamente vulnerabilidad, porque quizá el papá desapareció, se murió, o la mamá también, y no necesariamente, puede ser que tengan los dos, pero que estén complicados de lucas, lo que se te ocurra, tu cámara. Yo feliz que podáis, así, como estos aprendizajes que he tenido y que me sorprende, porque yo pensé que me iba a decir como casi como, no, soy ingeniero comercial, no sé, y no, técnico en gastronomía, o sea, la cuestión que, y vendo, igual, Coco, por último, la publicidad tiene algo gastronómico.
Tiene que ver igual. Y yo creo que, pucha, a ver, ¿qué consejos les podría dar? Y es que si están entrando en el mundo del emprendimiento, que no tengan que pensar en las cosas en corto plazo. Yo creo que una de las cosas que más me ha dado ese pushing en el tiempo, más me ha aportado valor es tener el pensamiento muy largo plazo y no ser como transaccional, como voy a hacer esto para mañana sacar 50 lucas y para, como que siempre lo vi como con ese desinterés y la plata al final es como una consecuencia de las cosas que vayan pasando. Y cuando el foco es al revés, las energías se desparraman y las cosas no funcionan. Yo creo que esa es una de las cosas clave. Como que al principio trabajar como un caballito y querer sacar las lucas después. Yo creo, hay veces hay gente que dice, sí, pero es que yo llevo como 1 año o 6 meses y todavía no veo. Y es como, bueno, hay que meterle energía, hay que meterle tiempo, hay que trabajar más que nadie si en verdad quería hacer que la cuestión crezca y después de largo plazo ver eso como un beneficio. ¿En cuánto tiempo más o menos a ti te empezó a dar plata MyCocos, así como un sueldo que tú digas, ya no es el sueldo mínimo? Yo creo que como después de los 2 años. Cáchate, ¿eh? Sí. Y ahí metiéndole pino, Y con siempre- sueldo sí, sí, sí. mínimo y meterle pino, ¿no? Sí, siempre llevamos los sueldos lo más chicos, 450, después ya 650, como que siempre fue muy, y cada vez que hay aumentos de sueldo, cosas así, la brecha es muy chica, o sea, de O sea, no verdad. son de esos emprendedores que parten el negocio como No. yo tengo que ganar 10 palos. No, Ay, no. Esas 10 palos que se quedan adentro de la empresa y hagamos más plata porque adentro hace más plata que yo tenerla en mi bolsillo. Entonces, con que yo me pueda pagar mis gastos y pueda o ahorrar o tener lo que uno tenga como objetivo, está perfecto, no necesitáis más lucas. Al final, después, si uno confía en su empresa, dejar las lucas adentro y después sacarlas, obviamente, en utilidades o en venderlas, lo que sea. Entonces, por eso es tan importante tener claro las necesidades. ¿Necesitáis lucas para ahora? ¿Necesitáis lucas para mañana? ¿O queréis construir un negocio a largo plazo? Porque son objetivos totalmente distintos con acciones totalmente distintas adentro. Perfecto. Bueno, sí, lo último que no quiero irme sin esta pregunta, ¿eh? Perdón, aquí hay producción. Que es, ¿inviertes? Eso no te pregunté. ¿Inviertes en algo que sea no tu empresa? No invierto en otras Nada. cosas. Tengo todas las lucas están metidas dentro de mi No se han empresa. comprado casas, no nada. No, mira, hay un momento, hace tiempo atrás, mi socio me administraba mis fondos en Bitcoin y en criptomonedas. Ya te pasa. O sea, Sí, como que tenía... empresa y cripto. Sí, compramos hace como 4 años atrás o 5, entonces entramos en un momento perfecto y las lucas estaban ahí tranquilas dentro. Y hoy en día les meto a lucas como a Fintual, tengo las lucas ahí como tranquilitas, pero en otras Ya. cosas no... No, pero no le dedicáis cabeza todavía al mundo de inversiones. No. Todo emprendimiento. Sí. Ya. Importante, es el foco, es parte del foco. Chicos, espero que les haya gustado mucho este capítulo, que hayan conocido a quién está detrás de esta gran marca MyCocos, MyHuevos en otros países, Dakota, que es una máquina, y como siempre déjenos en los comentarios, suscríbase, qué otro tipo de invitado les gustaría traer, de qué otro tema les gustaría conversar, para que aprendamos todos juntos.